mecanismos. Y no es que el comandante Chávez empezó a repartir las divisas del petróleo, ¿no? Porque así no fue. ¿Cómo es que se distribuye de manera más equitativa? Bueno, en ese proceso social del trabajo, si uno de los mecanismos es la diferencia entre salario y precio, nosotros llegamos en el 2009, bueno, el salario nunca ha llegado a estar equiparado a la canasta básica, ¿no? Pero en el 2009 se le acercaba. O sea, esa brecha de precios y salario se hizo cada vez menor. Cuando comienza la guerra económica en 2014, entre otros efectos ha sido esa distribución desigual. Históricamente, de todo lo que se produce, históricamente desde el 70 por lo menos, ¿no?, que se tienen esos datos, el 46% de esa riqueza va a la remuneración del trabajo. Y al 46%. Y alrededor del 45% históricamente ha ido a lo que se llama excedente del capital, o sea, la ganancia. Claro, ustedes dirán, bueno, está mitad y mitad. No, no está mitad y mitad, porque el 46% hay que distribuirlo entre 13 millones de habitantes, o mejor dicho, 13 millones de trabajadores. En cambio, lo que va al excedente capital va a 400.000 dueños de capital según el INE, o sea, el 1% de la población. Ese porcentaje que llegó a ser menor, no como uno quisiera en socialismo, pero menor, en el 2008-2009, ahora las cifras de ahorita del Banco Central están 18% remuneración del trabajo y 52% excedente del capital. Es consecuencia, entre otras razones, de esos efectos de la guerra, de la hiperinflación, de unos precios que van por aquí y los salarios que se mantienen aquí. La diferencia es ese excedente de capital. Y bueno, como esa, digamos, revirtió la privatización de la seguridad social, estoy hablando del 2003, ¿verdad?, de la seguridad social, de la privatización de la salud, digamos, todas esas políticas que apuntaban a un modelo no solo no neoliberal, sino menos, avanzar hacia ese modelo socialista. Yo creo que ya esa es la última, así que yo voy redondeando. Decía el profesor Vladimir Acosta, yo sinceramente cuando escribí el libro no, o sea, es el objetivo, el que les dije al principio, mostrar con números, con datos, dar otra mirada, la otra mirada a la economía venezolana, la que no nos cuentan. Y bueno, uno trata de hacerlo con números y datos, y si alguien, porque obviamente esto es para el debate, tiene alguna observación, bueno, que se remita a los datos, ¿verdad? Y debatimos y vemos si eso, pero si digamos son o no son los datos. Esos son los datos del Banco Central. El objetivo es mostrar esa otra economía, pero digamos transversalmente es colocar en el debate con todos estos números, con todos estos argumentos, que avancemos en ese debate de la construcción de ese modelo que queremos, de ese modelo socialista, ya reconociendo cuáles son los dos principales mecanismos que nos los han impedido, donde la burguesía se apropia de la riqueza. Bueno, ya reconociendo esos dos mecanismos, ¿cómo hacemos entonces para seguir avanzando hacia ese modelo socialista? ¿Qué pasa? Y lo decía Alexander al principio, la primera vez que intervino, bueno, hay que revisar la propiedad de esos medios de producción, lo decía el profesor Vladimir Acosta, hay que no solamente distribuir entre asalariados y dueños del capital, sino ver cómo avanzamos hacia modos de producción donde está el Estado, pero que también está lo comunal, ¿no? Y cómo combinamos, digamos, lo que la profesora Judy Valencia, que la tengo aquí, llama ese otro circuito de la economía, que además nosotros tenemos una gran ventaja, y yo no me canso de decirlo. Para nosotros es más fácil avanzar hacia el socialismo que cualquier otro país, porque ya de entrada el 98% de las divisas son del Estado. En otro país donde el 98% de las divisas son del privado y el 2% del Estado, les cuesta más, pero nosotros ya las divisas son del Estado. Entonces, flexibilizar el control cambiario es de alguna forma pasar esas divisas públicas a lo privado, y nosotros tenemos que hacer lo contrario. Entonces, un poco el libro es invitar a ese debate con toda esta información, cómo avanzamos entonces a la construcción de ese modelo socialista, más justo, igualitario,
además, y más humano también. Bueno, muchísimas gracias, María Elcira, muchísimas gracias a ti. Bueno, les agradecemos la presencia, les agradecemos a todos sus intervenciones y los invitamos a leer siempre, leer de todo, decimos nosotros en el programa, pero en este caso los invitamos a leer siempre los libros de Pascualina, a leer todos los libros de Pascualina y los de todas las personas que hoy nos acompañaron en el próximo programa. Hola Pascualina, ¿cómo están? Por favor. Mira, tú me trajiste el mío o se te olvidó. No, me trajiste el mío. ¿Ah? Pero me trajiste. Bueno, no, sí, pero me lo trajiste.